A partir de Blazor 5 existe una característica nueva llamada aislamiento de CSS por componente. Esto nos permite crear hojas de estilo para componentes específicos sin que esas hojas afecten al resto de la página web. Vamos a ver cómo funciona. Estamos en el proyecto Stories Library y vamos a crear una hoja de estilo que solo se va a aplicar al componente Today, a la página Today. Aquí estamos en Novelties, botón derecho, Add New Item. ¿Cómo le llamamos? Pues al igual que hacíamos en la clase parcial para poner nuestro código C# dentro de nuestro componente, aquí se cumple con la misma convención, es decir, nuestra hoja de estilo se va a llamar today.razor.css y de hecho ya está creada. Si ahora vamos aquí a Today, vamos a ver que tanto la CS como la CSS son ficheros dependientes de este Today, lo que es genial porque queda muy bien organizado. Bien, vamos a la hoja de estilos, aquí está, y en lugar de este body vamos a poner P, abre llave, color red. Si el aislamiento de CSS no existiera y vinculáramos directamente esta hoja de estilo a nuestro index, veríamos que todos los párrafos de todos los componentes están en rojo, pero como se está aplicando este aislamiento, verán que solo se pinta en rojo el párrafo que pongamos dentro de Today. Por ejemplo, aquí debajo de este H2 vamos a poner un párrafo que diga, por ejemplo, este párrafo debería pintarse en rojo. Vamos a compilar Shift F6 y ejecutamos F5. Aquí en la página pinchamos en novedades y seguimos mi lector de pantalla. Este párrafo está en rojo, efectivamente. Pero sin embargo, por ejemplo, aquí después de las búsquedas recientes, además tenemos un párrafo que dice, según la configuración, bla, 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 este párrafo ya no está en rojo. ¿Por qué? Porque el aislamiento de CSS ha funcionado perfectamente. ¿Cómo funciona esto a nivel de interno? Pues a nivel interno lo que hacemos, fíjense aquí en nuestra página index que está en www.root sería host.cshtml. Si esta aplicación fuera Blazor Server, tenemos una hoja de estilo cargada que se llama storieslibrary.client.styles.css. En esta hoja de estilos que se genera de forma dinámica, se van a juntar todas las hojas de estilo de componentes, pero cada una de estas hojas de estilo van a tener un identificador aleatorio que también se va a aplicar al componente de forma que cuando la hoja decimos, oye, todos los párrafos tienen que ser rojos, en realidad le estamos diciendo todos los párrafos que coincidan con el ID del componente tienen que ser rojos. Así se consigue el aislamiento. Pero podemos hacer más cosas. Podríamos, por ejemplo, aplicar este estilo rojo a nuestro componente y a todos sus subcomponentes. Por ejemplo, vamos otra vez aquí a Pages, Novelties, vamos a Today y aquí en la CSS, en lugar de P, ponemos dos puntos, div P, le estamos diciendo esta P y todos sus descendientes deben tener el color rojo. Volvemos al código Razor y ahora para que esto funcione tenemos que meter todo esto dentro de un div para que sea descendiente del componente y se aplique el div. Menor que div, mayor que barra div, compilamos, ejecutamos, vamos a novedades y aquí, si todo ha funcionado, deberíamos tener un párrafo de ejemplo en rojo y de hecho, según mi lector, sí que lo está. Y los párrafos que están encima de la tabla, que ya pertenecen al componente Storage Table, que desciende de Today, también deberían estar y de hecho están en rojo. Antes solo estaba en rojo el párrafo del propio componente Today, pero no de sus descendientes. Ahora, al poner el dos puntos div en la CSS y añadir un div dentro de nuestro componente, esto también se marca en rojo, tanto el componente principal como todo lo que descienda de él.